Hola, bienvenidos a mi canal de vídeos de YouTube. Hoy vamos a hablar un poquito de esto que estamos viendo aquí. Venga, os voy a dar unos segundos para que adivinéis qué es exactamente eso. Tiene una forma rara, ¿verdad? Sí, una forma rara, pero es de uso muy común. ¿Qué es exactamente esto que tengo en mis manos? Es un componente de uso muy común. Si lo pongo así, igual os suena más, o igual así. Bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a ver si podemos acercarnos más a la imagen. Yo creo que sí, que es posible acercarse más. Ahí estamos. ¿Qué es exactamente esto? Vamos a ir moviéndolo. Creo que muchos avispados ya lo habrán adivinado lo que es. Bueno, vamos a ver si puedo coger aquí, por ejemplo, esto, que es un triste lápiz, que me va a servir para marcar o para indicar. Esto que vemos aquí es un borne de conexión, es un tornillo que sirve de borne de conexión. Y esto es otro tornillo que sirve como otro borne de conexión. Bueno, pues esto no es ni más ni menos que una bobina. Es una bobina. No sé si aquí se pueden ver que tiene, a ver, el lápiz aquí. Tiene letras, ¿no? Tiene letras. Y por aquí también se puede ver, vamos a ver si lo hay, se ven letras, ¿no? Is correct. Pues sí, tiene letras. No sé de qué me he manchado aquí, pero bueno. Lo que iba diciendo, esto es una bobina. Una bobina, y las bobinas tienen usos, muchos usos. Ejemplos: transformadores, se utilizan también como resistencias, porque básicamente una bobina no solamente es un rollo de hilo, de un hilo conductor, sino es, eléctricamente hablando, es una resistencia eléctrica, solo que en vez de tener o estar hecha de carbón, está hecha de un hilo conductor, como puede ser el cobre o el aluminio o el platino. En este caso sería cobre, ¿no? Esta bobina tiene X vueltas que le dan esa resistencia eléctrica, cuya unidad se mide en ohmios. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta bobina pertenece a un mecanismo electromecánico, ¿no? Un mecanismo electromecánico. ¿Qué clase de mecanismo electromecánico es ese? Bueno, pues lo vamos a ver después. Yo quería un poquito explicar las propiedades de la bobina. Una de las propiedades de la bobina es el magnetismo, el electromagnetismo. Es decir, aquí podemos ver un hueco, ¿no? En este hueco va un elemento ferroso o núcleo ferroso. Cuando introducimos el núcleo ferroso dentro de este hueco, este núcleo, una vez que energizamos la bobina, este núcleo se convierte en un electroimán. Si le quitamos la energía a la bobina, el electroimán pasa a ser simplemente un núcleo ferroso, no magnético. ¿Vale? Bueno, aparte de esas propiedades, se puede utilizar como bobina para electromagnetizar núcleos
o se puede utilizar también como resistencia, una simple resistencia, que podemos variar su valor añadiéndole o quitándole vueltas del hilo de cobre de la que está formada, ¿no? Se puede utilizar también, a ver, ¿cómo lo explicaría yo? Que ahora mismo no me sale. Hemos dicho que tiene propiedades magnéticas y otra propiedad que tiene es la propiedad inductiva. La propiedad inductiva de estas bobinas, ¿dónde la podemos ver funcionar? Pues en algo tan simple como los transformadores. Hablo de transformadores. Ya sabéis que los transformadores tienen dos bobinas. Los transformadores que todos usamos en casa, pues para un cargador de móvil, para una fuente de alimentación, para infinidad de usos, tienen dos bobinas. Una primaria y una secundaria. En la primaria nos entran, la primaria vamos a decir que es de alta, nos entran los 230 voltios, y en la secundaria pueden salir multitud de voltajes, desde 3 voltios, 6 voltios, un montón de voltajes. Pero vamos a poner que la secundaria puede tener 12 voltios, es decir, en la primaria nos entran 230 y en la secundaria nos salen 12 voltios, ¿vale? Pero estas dos bobinas no están comunicadas eléctricamente entre sí, es decir, la bobina primaria no tiene comunicación eléctrica con la secundaria, están completamente aisladas. ¿Cuál es la comunicación que tienen entre ellas? El núcleo ferroso que pasa por este hueco, ¿eh? Es decir, ambas bobinas tienen comunicación a través del núcleo ferroso, pero no directamente o eléctricamente, sino a través de la inducción, ¿eh? Las bobinas se inducen entre sí a través de ese núcleo ferroso. ¿Y qué hacen? Si en esta bobina entran 230 voltios, en la otra bobina salen 12 voltios. Pero ojo, la salida de los 12 voltios de la bobina secundaria va a depender del número de vueltas que tenga esa bobina. Cuanto mayor sea el número de vueltas que tiene esa bobina secundaria, menor es la tensión. Cuanto menor sea el número de vueltas que tiene esa bobina secundaria con respecto a la primaria, la tensión es mayor. Es decir, podemos ir desde tener una salida de 1 voltio, por ponerte un ejemplo, a tener una salida de centenares o de miles de voltios, ¿eh? O sea, podemos transformar de 230 a 1 voltio, o a 100 voltios, o a 1000 voltios. Esa es otra de las funciones de estas bobinas. Bueno, vamos a recordar las propiedades de la bobina. La primera propiedad es resistiva, es decir, físicamente es una resistencia eléctrica. La segunda propiedad es inductiva, es decir, induce tanto magnéticamente como eléctricamente. Si cogemos dos bobinas y las arrimamos la una a la otra, se inducen, la primera induce a la siguiente, a la segunda bobina. La primera bobina induce a la segunda bobina, que es el caso de los transformadores. Como hemos dicho, dos propiedades, la resistiva, es decir, es una resistencia, y la inductiva. Las bobinas pueden inducirse entre sí. También la inductiva magnética. La bobina convierte un núcleo ferroso en un imán y a través de ese campo magnético es capaz de transmitir voltaje a la otra bobina sin estar comunicada eléctricamente con ella. Esa sería otra de sus propiedades. Bueno, la resistencia de la bobina, hablando de la resistencia, que hemos dicho que la bobina es físicamente una resistencia eléctrica que se mide en ohms. La resistencia de la bobina es en base a la cantidad de vueltas,
de cobre, de hilo de cobre, que haya en ella. Y también es proporcional, esta resistencia es proporcional a al calibre del hilo de la cual está hecha esta bobina, ¿no? O las bobinas, vamos a decirlo así. Es decir, que un hilo de cobre no tiene la misma resistencia si es de 2 milímetros de calibre que si es de 1 milímetro. ¿De acuerdo? Pero bueno, más o menos creo que me he explicado bien, ¿no? Vamos a ver, vale. Más o menos creo que me he explicado bien. Pero ahora vamos al segundo tema. Esta bobina, como he dicho antes, es de un elemento o un mecanismo electromagnético. ¿Qué mecanismo es ese? Bueno, pues lo vamos a ir descubriendo por partes. Vamos a ver. Voy a alcanzar una pieza que es esta. Esta pieza. Aquí tenemos esta pieza. La vamos a acercar para que la veáis. ¿Esta pieza qué es? Pues esta pieza forma parte del núcleo, del que hemos hablado antes. Es decir, esta pieza viene aquí. Esto es un núcleo ferroso. No sé si la cámara lo puede apreciar, creo que no. Pero aquí se puede apreciar, yo por lo menos lo aprecio, como si fueran unas rayitas. Bueno, pues este núcleo ferroso está hecho de láminas de metal, ¿vale? Entonces, esta bobina va ahí, en esta posición exactamente. Cuando energizamos la bobina, este núcleo se imanta, se convierte en un imán, ¿vale? Bueno, vamos a descubrir la siguiente parte, pero antes de descubrirla vamos a hacer una medida. Vamos a ver, colocamos esto así, pero antes lo vamos a encender, porque si no lo encendemos no hacemos nada. Lo vamos a colocar en la escala de pitido. Sí. ¿En la escala de pitido? No, mejor en la escala de ohmios. Y lo vamos a colocar así, para que se vea, ¿no? Sí, creo que ahí se ve. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito. Eso es, ahí está. Ahí estamos. Bueno, tenemos aquí las puntas, negativa, o sea, positiva y negativa. Lo voy a poner al revés, porque normalmente el positivo es a la derecha y el negativo es a la izquierda. En vuestro caso, según lo veis en la pantalla, sería al revés. Pero bueno, para medir resistencia no importa. Esta bobina nos tiene que dar un valor que se va a reflejar en la pantalla. Ahora mismo está marcando OL, es decir, no hay valor posible, ¿no? Bien, vamos a ver. Lo voy a medir de manera que podáis ver que yo no tape la pantallita. Yo pongo aquí esta punta y la otra punta la pongo ahí. Ahí estamos viendo que nos está dando 541 ohmios, 40-41, ¿no? Bueno, pues esto, ¿qué nos está indicando? La propiedad que yo comentaba pues hace un momento, que es la propiedad resistiva, ¿no? Es decir, las bobinas tienen propiedades resistivas y pueden, en muchos casos, pueden sustituir perfectamente a una resistencia de carbón, las típicas resistencias que todos conocemos. Pues yo qué sé, un posible caso de sustitución de la resistencia de carbón, pues por ejemplo podría ser, y esto seguro que algún radioaficionado lo conoce, podría ser una carga ficticia. Una bobina podría ser perfectamente una carga ficticia, ¿no? Pero bueno, eso ahora no voy a explicar lo que es la carga ficticia porque se alargaría muchísimo el vídeo. Bueno, lo que he dicho antes, voy a ir recomponiendo esto poco a poco, ¿no? Esto es un mecanismo forma parte
de un mecanismo electromecánico y lo voy a descubrir. ¿Qué es este mecanismo? Concretamente es un relé, ¿no? Vamos a ir a por la siguiente parte. Esta es la caja del relé. Esta es la caja del relé. La bobina y la mitad del núcleo ferroso, ¿no? La caja. Se puede ver perfectamente que es la caja, ¿no? La parte de atrás de la caja. Esto va encajado o va metido en un perfil para que el relé, la caja, vamos a ver, se mantenga en la posición vertical. Es decir, así no, así. Vamos a dejarnos un poco con el zoom. Ahí. Esto se mantendría en esta posición. Sujeto en un perfil, ¿no? Bueno, pues como iba diciendo, esta es la caja del relé, la parte de abajo de la caja. Esto es la mitad del núcleo ferroso. Esta mitad del núcleo ferroso va encajada aquí. Iría encajada ahí. Ahí la tenemos, ya está encajada. Vamos a ver que encaje correctamente. Eso es, ahí está, encajada. ¿Vale? A continuación, ¿qué iría? Pues iría la bobina, que iría encajada así, en esa posición. Tenemos ya la mitad de lo que es un relé. Nos falta la otra parte. La otra parte sería este muelle. Esto es un muelle que va aquí. El muelle va ahí. Y ahora vamos a por la otra mitad. La otra mitad, vamos a quitar esto. La otra mitad sería esta. Este es un tornillo de sujeción para unirlo con la otra mitad y este es el otro tornillo. Aquí se ve el otro tornillo, ¿no? Los otros tornillos, ¿qué son? Pues son los contactos del relé. Este relé concretamente tiene 3 abiertos y un cerrado, ¿vale? Tiene 3 abiertos y un cerrado. ¿Para qué se usa o se usaba este relé? Porque esto ya, desde que empezó la era de la digitalización, pues prácticamente se usa muy poco. Pero básicamente estos relés se utilizan para mover grandes cargas, grandes potencias eléctricas. Un ejemplo, pues un ejemplo podría ser, hace unos años atrás, se usaba mucho en ascensores, en elevadores y en grúas. Hoy en día todavía se siguen usando en grúas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues hacen, por ejemplo, maniobras de inversión de giro de motores trifásicos, ¿no? Entonces, ahora mismo no sé exactamente cuál de estos 4 circuitos son abiertos y cuál es cerrado, pero sí sé que son 3 abiertos y un cerrado. En posición normal de reposo serían 3 abiertos y un cerrado. Y en posición de trabajo serían 3 cerrados y un abierto, ¿vale? En el que es cerrado en posición normal aguantaría un máximo de 10 amperios, ¿no? Y los otros 3 son capaces de aguantar potencias de hasta 100 amperios. 100 amperios con un motor trifásico, por ejemplo, pues levantando cargas como puede ser la cabina de un ascensor cargada con 4 personas, por poner un ejemplo. Es decir, que entre los 3 circuitos, a un voltaje de 400 voltios, podría aguantar cada contacto 100 amperios, ¿no? Entonces, este tipo de relés o de contactores también se les conoce como interruptores vamos a ver, interruptores de golpe, de impacto, eso es, que no me salía la palabrita del impacto. Interruptores de impacto. ¿Por qué de impacto? Porque
porque cuando entran en estado de trabajo no lo hacen lentamente, sino lo hacen de golpe, ¡plac! Lo hacen con un golpe. Por eso se les conoce también como interruptores electromecánicos de impacto. Pueden vamos a decir, están preparados para que sus contactos aguanten voltajes elevados, hasta 400 voltios, y corrientes también elevadas. ¿Y cómo se manejan? Bueno, eso ya lo explicaríamos en otro vídeo, pero por medio de esquemas. Bueno, ¿esto cómo va? Pues es muy simple. Yo he puesto el muelle así, pero va al revés. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, esta parte del muelle entra, bueno, sí entra. Pensaba que no entraba, pero sí entra. Esto va así, se pone ahí, se hace coincidir el tornillo con el agujerico este que hay aquí. No sé si la cámara lo va a ver. Sí, este agujerico se hace coincidir y con la ayuda de un destornillador se aprieta este tornillo y este otro tornillo que hay aquí, ¿no? Vamos a ver si puedo alcanzar un destornillador. Sí, aquí está. Lo cogemos, apretamos este lado, apretamos, hasta que nos dé tope. Ahí nos ha dado tope, le damos la vuelta y apretamos este otro lado. Vamos a ponerlo así para que se vea. Yep, más para aquí. Eso es. Si no me salgo de cuadro. Seguimos apretando hasta que ocurra lo mismo que con el otro tornillo. Es decir, que nos dé el tope. Ahí nos ha dado el tope. Bueno, pues ahí el relé estaría ya montado y listo para trabajar, ¿no? Lo que pasa es que este relé yo ahora mismo no lo podría poner en marcha por una razón. Porque lleva mucho tiempo sin uso. Entonces, al llevar tanto tiempo sin uso, ¿qué pasa? Que los contactos internos se suelen ensuciar, suelen coger porquería y no hacen bien su trabajo. Tienen un trabajo errático. A veces te hacen contacto y a veces no. Bueno, vamos a hacer una prueba, a ver si por una casualidad podemos determinar qué circuito es el cerrado, aunque sea. Si determinamos qué circuito es el cerrado o qué contacto es el cerrado, determinaremos, vamos a poner esto así, ahí, muy bien, determinaremos también cuáles son los restantes abiertos, ¿no? En estado de reposo, que es este que tenemos ahora, pues nos tiene que dar, vamos a hacerlo así, en uno de estos, bueno, exactamente ese es cerrado. Lo que pasa es que he puesto una posición, pero no le he puesto el pitido, ¿no? Vamos a ver. He puesto ahí, select me parece que era. Sí, ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora damos con la tecla, ¿no? Si juntamos las puntas, eso es, ahí se oye el pitidito. Entonces vamos a ver si aquí nos da o no. Efectivamente. Este sería, entre este punto y este punto, sería el contacto abierto. Y los otros, perdón, entre este punto y este punto sería el contacto cerrado. Y los otros, como podemos ver, no nos da nada. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Ahora vamos a probar qué pasa si activamos el relé y se cierran los contactos. Vemos que tampoco pasa nada. Pero es precisamente por lo que comentaba antes, que al llevar mucho tiempo sin uso, los contactos se suelen ensuciar. Y pues no funciona como debería funcionar, ¿no? Pero bueno, creo que ha quedado claro cómo funciona un relé. Y también hemos
hemos aprendido algo relativo a las bobinas, ¿no? Bien, vamos a detallar algunas cosas. Hemos visto un muelle, ¿no? ¿Qué función tiene ese muelle? El muelle que hemos visto antes de montar el relé. La función que tiene es mantener en estado de reposo los contactos abiertos. Los que son abiertos los mantiene abiertos y los que son cerrados los mantiene cerrados. Cuando energizamos la bobina, el núcleo se imanta y se atrae entre sí. Plac, ¿qué hace? Los núcleos se unen. El núcleo, que está dividido en dos partes, se une en una sola parte, venciendo la fuerza del muelle que en un principio lo mantenía separado. ¿Qué operación hace con eso? Bueno, pues muy sencilla. Los contactos que en estado de reposo eran abiertos se convierten en cerrados y el que era cerrado se convierte en abierto. Cuando desenergizamos la bobina ocurre lo contrario. El que era cerrado en estado de trabajo vuelve a ser... el que era abierto en estado de trabajo vuelve a ser cerrado y los que eran cerrados en estado de trabajo vuelven a ser abiertos. El cerrado, el contacto cerrado, ¿para qué se usa? Bueno, pues se suele utilizar, se usa de hecho, como contacto auxiliar. ¿Para qué sirve el contacto auxiliar? Bueno, pues por ejemplo, si tenemos otro relé igual que este, y decimos, yo digo, quiero que cuando este relé trabaje, quiero que el otro, el segundo relé que está trabajando, deje de trabajar. Entonces, yo cuando energizo este relé, si el otro relé está trabajando, yo energizo este, automáticamente el otro deja de trabajar. Para eso se usa el contacto auxiliar. También tiene otros usos, pero insisto, esto habría que dejarlo para un vídeo, para otro vídeo más extenso, ¿no? Más o menos extenso. Y habría que explicarlo con esquemas, porque se entendería muchísimo mejor que si lo explico así. Simplemente con esto lo que quería dar a conocer es pues lo que es un relé. Hay muchos tipos de relés. Está este y luego está este otro. Este funciona la bobina a 220 y este, la bobina, funciona, si no me equivoco, vamos a ver si lo pone, creo que funciona a 12 voltios, si no estoy equivocado, ¿eh? Este funciona a 12 voltios y este a 220. Creo que más o menos me he explicado de cómo funciona un relé. Relé electromecánico. ¿Por qué electromecánico? Porque utiliza electricidad y un poco de mecánica para hacer el trabajo de portar cargas o de moverlas. No de portarlas, sino de moverlas, de mover cargas. Bueno, pues creo que hasta aquí. Como dice alguno, hasta aquí puedo leer. Espero que este vídeo teórico, más que práctico teórico, ha tenido un poquito de práctica, pero más que todo ha sido teórico, os haya gustado y esas cosas. Y bueno, y espero que hayáis aprendido algo más sobre dos cosas, principalmente. Lo que son las bobinas, qué uso se le dan, qué propiedades tienen, y lo que es pues algo tan interesante como son los relés. Un poco ya pasados de uso, porque ya no se usan, desde que empezó la digitalización han ido en desuso, pero bueno, están aquí, siguen vivos, vamos a decirlo así, no han desaparecido del mercado, se siguen vendiendo, se les sigue dando algún uso que otro, y aquí están. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, espero que lo veáis, y nada, pues, ¿qué deciros? Hasta el próximo vídeo, que seguro que habrá otro.